Hola, Emanuel, ¿qué tal? ¿Me escuchas ¿Qué, ahí? qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ya listo, Buenas ahora sí, tardes. ya quedamos. Perfecto, qué bueno que se escuche mejor. De pronto pasa, es normal las conexiones y más con esta temporada que tenemos, temporada de huracanes, de lluvia, ¿no? Entonces, pues las conexiones fallan. Sí, llegan a ser un poco complicadas. ¿Tú me escuchas bien? ¿El audio se escucha bien? Yo- claro, yo te escucho perfecto. Ok, ya Todo, la imagen igual sí, también. Tengo ya todo está excelente, Emanuel, pues. Qué bueno y pues seguimos celebrando las fiestas patrias, ¿no? Continuamos en este mes patrio, aún es 17 de septiembre, pero para nosotros, yo creo que todo el año nosotros como mexicanos celebramos, ¿no? Así es, en efecto, todo el año. Somos mucho de hacer fiesta. Ya ves que lo platicábamos en la otra ocasión que tuvimos Sí, la somos oportunidad bien de que fiesteros. iniciara. Bien fiesteros que somos, en efecto. Así es. Así es, pero cuéntanos, ¿cómo pasaste tú como mexicano el día del grito, el 15 de septiembre? Pues mira, déjame platicarte primero en cuestión de lo que fue la celebración fue algo bastante distinta a lo que otros años, ¿no? De hecho, totalmente diferente, porque de manera regular a mí me tocaba hasta trabajar en muchas ocasiones, ya fuese directamente en la conducción de la ceremonia del grito o en alguna alcaldía, ahora en la Ciudad de México, que se le conoce, en alguna alcaldía en la ceremonia del grito, donde se hacía toda la verbena popular, dígase el delegado, o lo que ahora son los alcaldes, antes delegados, bueno, pues que fungían y que hacían la misma celebración de forma local en cada una de las diferentes ahora alcaldías, como te comentaba. Entonces, de entrada, bueno, eso fue como primer punto. Segundo, con la pandemia, pues obviamente fue algo muy distinto. Lo celebramos en casa, en familia, con la sana distancia, pero lo celebramos en casa, fuimos muy rico, la pasamos muy bien, estuvimos cantando, estuvimos bailando y pudimos disfrutar de una noche muy bonita. Qué bueno que se haya sido. Lamentablemente sí, como tú lo dices, este ha sido un año súper en cuestiones de tantos cambios que hemos experimentado, ¿no? Especialmente en el ámbito social. Fue un año, ojalá que sea el primero y el último año que México celebra la independencia así. Exactamente. Ojalá y que así sea, digo, de una u otra manera hay que entender que hubo cierta celebración, aún con sus reservas, con las medidas precautorias, Ujú, tratando de evitar, supongo, también los contagios, obviamente. claro. Pero vaya, pero sí fue muy distinto. El ambiente que se vivió fue muy diferente. Sí, también, obviamente, toda la gente que vive, ¿no? De los antojitos, de Ujú. los souvenirs, todas estas cuestiones. Y es, Que eso nos deleita. ahora fue distinto. Ahora somos. Sí, es correcto, así es. Eso nos permite tener, pues obviamente, a degustar el paladar, vamos, disfrutamos de la verbena, Sí. de la familia y de todos. Es toda una fiesta que La envuelve. gastronomía mexicana es deliciosa, los tacos, las corundas, el pozole, uy, qué delicia, ¿no? Así es, así es. Y además, dependiendo de cada región del país, como ahorita lo acabas de mencionar, pues son los antojitos que se estila disfrutar en estos días, porque de manera regular, bueno, pues siempre en México somos antojadizos y encontramos comida en la calle, los tacos, en la esquina, etcétera, las quesadillas, todo. Pero particularmente para estas fechas, por ejemplo, los chiles en nogada, que es algo muy, muy característico, también el pozole es mucho de lo que se para estas cosas. Se prepara pues, el pozole, las tostadas de tinga, las tostadas de pata, los pambazos, o sea, son alimentos, son platillos muy característicos de la época particularmente. Ujú. Fíjate que, no sé, yo soy de Michoacán, ¿verdad? Michoacán, México, pero el pozole lo usamos más como en la época de frío, se utiliza más para la Navidad, esa es como la cena de Navidad, el Uh pozole. -huh. Entonces, Sí, así, y de ahí las corundas, los chiles ahogados, me dijiste, ¿son los chiles rellenos? los chiles en nogada, sí, en nogada. Ah, ok, yo le conozco como chiles rellenos. Ajá, los chiles rellenos. Lo que pasa es que los chiles en nogada son muy característicos porque en esta época justamente es cuando se cultiva, a partir de esta época es cuando se empieza a cultivar la nuez. Ahora,
se cultiva la nuez para poderla preparar. La nogada se prepara con nuez, con crema, con yo no lo puedo comer, desgraciadamente, Mm, como tengo intolerancia a la lactosa, ajá. pero es un platillo muy característico, donde como te decía, la nogada es un chile relleno lleva la carne, lleva una preparación creo que si no me equivoco, lleva citrón, lleva carne molida, lleva pasas, Uh, lo preparan, lo rellenan y luego se pone el chile, se coloca sobre él lo que es la salsa o la nogada y luego se adorna con granos de granada, ahora sí que con granitos de granada y también con un poquito de cilantro del otro lado, quedando de tal manera como si fuese una bandera verde, blanco y rojo, y por eso wow. tan característico. Qué, qué interesante. Fíjate que no lo he probado, pero ya me dio curiosidad, ¿eh? Ya estamos ahí ya más adelante inclusive hasta puedo buscar la receta y la podemos agregar ahí, ¿no? Es, Claro que sí, por supuesto. eso suena sensacional. No, no sabía de verdad de esta comida y está súper para esta temporada, ¿no? Así es, así es. De hecho, sí, tienes toda la razón. Para esta temporada es algo ahora sí que es muy característico. Te digo, y en particular, al menos aquí en la Ciudad de México, se estila mucho para estos días, para el 15 de septiembre, el pozole. Tú me comentabas que al ser de Michoacán, bueno, pues allá es diferente. Allá me decías de las corundas, por ejemplo, que en este caso es algo típico. Y bueno, pues sí que se dice de la gastronomía de Michoacán, que bueno, tiene cosas deliciosas. Las corundas, los chichepos, las enchiladas, Uy, sí. eh, los chongos zamoranos, en fin, todo, así que de la amplia gama El de latte. la gastronomía de allá. Sí, Así es definitivamente. correcto. El exacto, los dulces, no las cocadas, las Ujú. carnitas, no, Sí, también. sí, una delicia que cuando voy para allá, Dios, Sí, es difícil no comer, ¿no? El pan, ¿no? El pan de muerto que hacen. sí, es correcto. También ya se acerca pues las Sí, ya se festividades de acerca la Navidad. temporada. Es que el año fíjate que ha sido una cuestión bien curiosa, porque con la pandemia, desgraciadamente, ahora nos ha llevado en este tiempo a estar pues guardados, pues, ya más de 40 días. Ya no es una cuarentena, ya son muchos más días. Sí, definitivamente ya 6 meses. Pero dicen aquí en México que ahora sí nos tocó ser como las figuras del nacimiento, que nos guardaron en marzo y nos van a sacar hasta diciembre. Pues sí, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, como te decía, ha sido que el tiempo se ha ido súper rápido. Y obviamente, pues no se ha podido disfrutar como se quisiera por obvias razones, porque hay que tener muchos cuidados, porque no se puede salir, no se debe de salir. Todavía hay mucha gente que ha sido muy inconsciente. También hay que decirlo, que desgraciadamente han sido inconscientes, al menos aquí en la ciudad, lo tengo que decir de una manera, pues, penosa que mucha gente no ha tomado la conciencia, no ha tenido la conciencia de cuidarse. Y a veces por esa sobreconfianza o exceso de confianza, los descuidos han llevado a que ahorita, por ejemplo, te puedo comentar que en México otra vez estamos llegando a picos de semáforo rojo, que tuvimos un pico de contagios muy alto durante al menos en el último mes, tuvimos un pico de contagios sumamente alto. Entonces, esto genera que haya mucho más retraso en que retomemos la vida de forma normal. Ya, además de que con ello, bueno, pues es distinto. La vida se tiene que hacer de una manera diferente, con los cuidados necesarios. Pero de verdad hay mucha gente que ha sido muy inconsciente, por desgracia. Definitivamente, yo creo que, pues, aparte de si la cabeza de que tenemos como en México, como presidente, fue inconsciente, fue un poco irresponsable. O sea, en los primeros meses aquí en Italia, China, Estados Unidos, estábamos ya en cuarentena y el presidente de México decía, no pasa nada, mexicanos, salgan, coman, disfruten, no pasa nada. Entonces digo, ¿qué onda? No, o sea, qué responsabilidad. Pero como te digo, si tal vez si el presidente hubiese pues
ha incitado a su pueblo, a su comunidad, a que tuviéramos las medidas de salud desde un principio, no hubiera pasado tanto. No tuviéramos tantos casos en México. Lamentablemente, él fue el que incitó y pues los daños ya están hechos, Sí, ¿verdad? desgraciadamente tiene toda la razón. Desde digamos que la figura principal, que sería nuestro presidente, que Ujú. debiese de haber tomado unas medidas adecuadas al decirle a la gente, por favor, quédense en su casa, tomar medidas sanitarias más estrictas, llegar quizás porque por ejemplo te puedo comentar que en los gobiernos anteriores, cuando se retomaron cosas como fue lo de la epidemia de la H1N1, pues se tomaron medidas sanitarias pertinentes. Ahorita, bueno, pues no fueron las más afinadas, no fueron las más adecuadas. Entonces, por desgracia, la gente se deja llevar y pues obvio, hacen mucho caso de lo que dice el presidente, de lo que dice obviamente quienes están al frente del país y si quienes nos están guiando no están tomando las medidas adecuadas, pues la gente, qué se puede pensar? Pues, Sí, así es. A veces también, pero yo creo que, mira, hay otra cosa que yo pienso que la responsabilidad de cuidarnos no es del gobierno, no es del vecino, no es del primo, no, Sí, es de uno definitivo, mismo, es de exacto, nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos que seguir las medidas de salud, ¿no? Nadie es responsable de nosotros, más que nosotros mismos. exacto. De eso, de lo que es nuestra propia salud, nosotros debemos de ser responsables. Claro. O sea, no tenemos nada, ya somos lo suficientemente grandes para también pues, tener el sentido común y decir, me cuido y tomo atención a lo que me están diciendo que no haga. Sí, ujú, claro, porque nosotros pues tenemos que cuidarnos y el gobierno, claro, va a actuar de la forma que mejor le convenga. Primero la economía, ¿no? Que tengan entradas, que no se pierda tanto, porque dicen, pensamos en la gente, en los ciudadanos, que no sé qué, puro bla, bla, bla. No, piensan nada más en el dinero, ¿ok? Pero nosotros, nuestra responsabilidad es cuidarnos, independientemente de lo que digan, cuidarnos, ¿no? Sí, Así, así es, tienes toda la razón. pero ¿cómo te sientes? O sea, ¿cómo ha impactado esta pandemia en tu vida? ¿Cómo sientes que ahí a tu alrededor, ahí en México, ha impactado? Mira, ha impactado de dos maneras. Ujú, En la parte, yo lo podría pensar de esta manera. Cuestión de la parte económica ha sido muy complicado, porque claro. obviamente sí ha habido muchos empleos, sobre todo la gente Ujú, que trabaja en el gremio, en la gente que son eh, conductores, artistas, músicos, meseros, todo lo que tiene que ver con el aspecto social, eventos, todas estas cuestiones se han visto muy afectadas. claro. Meseros, la gente que trabaja en las ferias digo, las ferias que regularmente andaban itinerantes, iban de un lado para otro, etcétera. Los parques de diversiones, los centros de entretenimiento, obviamente todo ha estado cerrado, por lógica, y además eso es bueno. ¿Por qué? Porque obviamente se ha buscado evitar los contagios. La reactivación de la economía ha sido poca, ha sido lenta, aunque hay plazas comerciales que ya han ido abriendo, en teoría, con las medidas sanitarias, pues la realidad es que no es lo más adecuado. Lo mejor es seguir quedándose en casa, porque, reitero, yo creo que aquí el problema mayor es la gente que dice, eso no es cierto, la gente que dice, eso no existe, la gente que dice, eso no pasa, hasta que por desgracia ya les pasa algo con alguna persona cercana, es cuando entonces ya se dan cuenta de que es una realidad y de que es algo que nos está afectando de una manera muy importante. Ahora, como conciencia, yo creo que en México, o al menos yo podría pensar que también hay mucha gente que ha tomado conciencia en las playas, en los lugares públicos, en la misma ciudad, de que como la naturaleza ha ido retomando sus espacios. No sé si tuviste la oportunidad de ver al inicio, sobre todo cuando estuvimos muy guardados, que sí nos habían dicho, hay que quedarse en casa, estuvimos en la cuarentena. No sé si recuerdas que había videos de personas que veían o que ahí tenían avistamientos de ballenas, de delfines, de tiburones, de que la playa estaba limpia, cosas que obviamente ya eran muy necesarias también para el país.
Ujú, claro, los osos, ¿no? Y los tigres ahí cruzando las carreteras, sintiéndose libres. Sí, Exactamente. yo creo que aparte de toda esta situación que ha pasado, de que estamos pues en casa, algo que pues es a veces tanto tiempo no es fácil también, ¿no? Eh, especialmente para los que somos padres, ¿no? Que tenemos los hijos que no van a la escuela, que un caos, es de pronto puede ser estresante, pero es una buena oportunidad para aprender y convivir y y tener más tiempo entre familia, hacer otras actividades, aprender algo nuevo, ¿no? Que jamás habíamos pensado hacer. Entonces, es una oportunidad. Yo creo que de todo hay que verlo por el lado positivo. Hay que sacarle el lado, Sí, siempre el lado positivo a todo lo que pasa. En lugar de decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué X? ¿Por qué Y? No, ¿para qué? ¿Qué tengo que aprender exactamente. de esto? ¿Cuál Es es el correcto. objetivo? ¿Qué es? Algo tiene que salir de esto y tiene que ser para bien. No podemos estar tanto tiempo en casa y que después de 6, 7 meses y lo mismo. No, tiene que haber algo de diferente, pero que la diferencia sea algo positivo, ¿no? Algo que crezca, Definitivo. que te sume y no que te reste, ¿no? Así es, fíjate que en cuestión de esto, tú ahorita que mencionas que hay que sumar, hay que restar, hay que ver la parte positiva, y tienes toda la razón. O sea, es muy lamentable que por desgracia han perdido a un ser querido por esta pandemia. Y de antemano, bueno, pues a quienes van a ver este podcast, les externamos nuestro más sincero, al menos de forma personal, les externamos, estoy seguro que tú también, un abrazo Claro, muy fraterno de consuelo para él. Pero a pesar de ello, hay que buscar ver las cosas positivas, como tú mencionabas. El hecho de la cuarentena, la pandemia nos ha llevado a estar en casa, a muchos papás que no convivían con sus hijos, a poder estar con sus hijos, a que los ayuden con las tareas. Sí es una locura, ¿eh? Déjame decirte, definitivo es una locura. Con los hijos, digo, yo tengo un enano nada más, pero con sus clases virtuales es una cuestión complicada de repente, porque obvio los espacios no siempre son los más adecuados, tenemos que andar brincando a la cámara y que ahorita no, como por ejemplo ahorita yo estoy contigo en esta conexión, ajá. espérame tantito, ahorita espérame, no hagan ruido, por favor, voy al aire, denme un segundito, etcétera, etcétera. Entonces, hemos tenido que buscar alternativas, pero Claro. tomando lo bueno, pues es la cercanía con la gente, el poder jugar, sentarte una tarde a jugar juegos de mesa, el hacer conferencias o llamadas, que también es una herramienta muy buena y que nos permite poder ver a la gente, aunque estamos lejos, pero que nos sintamos cercanos, porque eso sí afecta, eso sí me ha afectado mucho, yo creo que a las personas que viven solas y que están a distancia y a los abuelitos, a los adultos mayores, que hemos tenido que dejar para no contagiarlos, pero el hecho de hacerles una videollamada, estar pendientes, les ayuda, porque esto les permite verte, aunque sea de lejos, pero vernos, poder estar en cercanía. El hacer una videollamada y poder jugar basta, por ejemplo, no sé si ubiques este juego, que con una videollamada puedes juntar a toda la familia y se ponen a jugar todo, por ejemplo, basta, o jugar alguna otra cosa. Buscar alternativas, como lo mencionabas, en función de este crecimiento y que nos ayuda en cuestión de tener esa parte buena de la pandemia. O sea, ¿qué de bueno podemos sacar de esto? La cercanía, el ver el poder convivir con nuestros hijos, el estar con nuestras familias, el poder también tomarnos esos tiempos que a veces estamos tan a la carrera que no decimos, bueno, ¿y a qué hora estoy con ellos? ¿A qué hora disfruto de ellos? Entonces, esto ha sido yo creo que una de las partes más benéficas de esta situación. Sí, también estamos introduciendo a nuestros abuelos, a nuestros familiares, ¿no? A la tecnología. Estamos a la distancia, pero a la misma vez, gracias a esta tecnología, nos sentimos cerca, porque nos podemos ver, nos podemos escuchar. Fíjate que, por ejemplo, tú ahorita dónde te encuentras exactamente. Estás literalmente, y como decimos aquí en México, del otro lado del charco. Y sin embargo, parece que te tuviera yo aquí enfrente, que estamos platicando y charlando, te puedo ver, puedo saludarte, etcétera. Y estamos a kilómetros de distancia. Y sin embargo, gracias a la magia de la tecnología, podemos ahora entablar estas comunicaciones. No sé si tú recuerdas, por ejemplo, estas series de caricaturas, como los supersónicos, como no sé, algunas otras que se manejaban las famosas videollamadas y el trabajo en casa.
y que ahora ya es una realidad. O sea, y ahora con esta pandemia todavía más se ha dado cuenta. Sí, definitivamente. Mira, y me mencionaste lo de los Supersonic y todo eso. Me recordé de una película, no sé si la has visto, se llama Pandemia. Sí, Entonces está relatando prácticamente lo que estamos lo que viviendo. estamos viviendo, sí, tienes Sí, toda la razón. algo increíble, ¿no? O sea, wow. Te Es quedas como, te da escalofríos de cómo se dieron las cosas y de cómo habla así de esto la película, la temática, cómo la aborda. Tal pareciera que está describiendo la época de lo que estamos viviendo hoy. Tal pareciera. sí, definitivamente. O sea, de tal y como está ahí, es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Y cuántos hijos tienes? Uno nada ¿Uno más. solamente? Uno Ah, que por aquí anda de latoso, de repente se pone medio rebelde, como que no quiere hacer las cosas, no le hace caso a su mamá. Pero está justo a la mera edad de la puntada. Un enano tiene 12 años, pero afortunadamente está enorme y es mi orgullo más grande. ay, Es, es un niño muy lindo, muy noble, que además, pues con esto la tecnología se pinta solo. De repente es más, le digo, oye, necesito hacer esto y él me ayuda. claro. Es más fácil que él sepa cómo hacer de repente algunas cosas que hasta yo mismo. Y eso que a mí me gusta, que de confesarlo, pero la realidad es que él es muy hábil para estas cuestiones, sumamente hábil. Ay, wow, es que de verdad que esto de la tecnología, uno entre más sabe, más se queda sorprendido, entre más sabes, sientes que no sabes nada, decía Sócrates, ¿no? Eh, Yo pero solo sé que no sé nada exactamente. ujú, así es. Yo también tengo un hijo, él tiene 12 años. Ah, mira, es de la misma edad. Sí, así es. Y de pronto, pues, situaciones, estas etapas que están en la cual está entrando, ¿no? Un poco complicada a la misma vez, Exacto, pero es linda, pero es complicada, mucho. A mí ya pasamos por ahí y de repente dices, ay, y te tratas de acordar y de tener la paciencia, pero de repente así como que dices, cuentas del 1 al 1000, no del 1 al 100, sino del 1 al 1000 para no aventarle la chancla, como dicen aquí. sí, así es, los cambios y no es fácil, ¿no? Y ellos están ahorita, pues también en una situación en la cual ellos en una edad que quieren salir, quieren jugar y lamentablemente no se puede, ¿no? Entonces, no solamente es difícil para nosotros los adultos, para los niños, porque no lo entienden, los adolescentes que medio lo entienden, pero tienen su etapa de que yo quiero hacerlo, ¿no? Claro, definitivamente. Y fíjate que aquí es una situación muy compleja lo que tú mencionas. Para ellos, por obvias razones también, al ser parte de los grupos vulnerables. Primero, el grupo de la tercera edad, los abuelos. Pero los niños, que aunque tal vez ellos no tienen tanto riesgo, sí existe el riesgo para ellos en cuanto al COVID, pero ellos pueden ser portadores, muchas veces, por desgracia. Y esto, pues obviamente, lo que menos queremos es que le pase nada a nuestros hijos. Y cuando no los sacamos, cuando no salen, también ya son muchos meses de encierro, son muchos meses donde, digo, de forma particular, pues puedo comentar, mi enano hacia básquetbol, hacia karate, hacia yoga, hacia esto, hacia el otro, hacia aquello, la escuela. Entonces, de tener muchas actividades a no tener ninguna, híjole, es muy complicado. Y la Sí. ansiedad, y todas estas sensaciones que también ellos están pasando son difíciles. Aparte de la hormona, suma esta etapa que estamos pasando y se vuelve todavía más compleja. Sí, me imagino, no es una situación fácil, no me imagino las personas que tienen 5 hijos, que tienen 3, que tienen o más. Yo me imagino que ha de ser más una situación más crítica. Lamentablemente, esta es la situación que estamos viviendo. Lo más importante, pues, es que nos adaptemos. Así es, así está. No podemos hacer nada, pero sí podemos, pues, estar contentos, estar alegres y hacer cosas que no habíamos hecho. Como te decía, es una Claro, oportunidad. No digamos, ay, ¿para qué no? definitivo. Sí, entonces, yo creo que es muy importante, pero me habías comentado del otro episodio que hicimos, justamente va a ser un año, ¿no? Que eras locutor Un de año. radio, ¿verdad? Así es correcto, es correcto. Yo soy locutor, trabajé en la radio en México, eso ya
unos años. Sin embargo, sigo dentro del medio a través de grabaciones, a través de spots publicitarios. Me he dedicado mucho a la parte de los eventos, que era lo que yo te comentaba en un momento. Entonces, de forma cercana, digámoslo así, a los eventos y obviamente a esta parte de eventos tanto en el sector público como en el sector privado, mismo que, como desde hace un momento, en muchas ocasiones yo tuve la oportunidad de conducir las ceremonias de grito de independencia. Ah, qué Entonces, padre. el no hacerlo ha sido pues diferente también, porque podemos disfrutar con la familia. Muchas veces me había tocado, donde desgraciadamente, o bueno, por fortuna por el trabajo, pero desgraciadamente no podía yo estar con mi familia en la noche mexicana, o me iba yo a trabajar, ya regresaba. Algunas ocasiones se llegó a dar la oportunidad donde tal vez me las podía ya haber llevado, otras veces me decían, sabes que no pueden, no hay accesos, porque pues obviamente son, uno va a trabajar a final de cuentas, pero es una manera distinta de hacerlo. Las veces que hemos tenido la oportunidad de disfrutar de estar del 15, particularmente en algún lado, aquí por ejemplo, digo, no sé, allá cómo se pudiese haber estilado anteriormente, en donde te encuentras tú. Pero aquí, más o menos, para darle un panorama, que nos están viendo y están escuchando, tal vez que también vayan a escuchar este podcast. En México se hace una verbena en las alcaldías, lo que son las cabeceras municipales, las alcaldías de los estados y de la misma Ciudad de México, cada una de ellas en sus plazas principales hacían una verbena completa, una verbena donde había actos mexicanos, música, grupos para que la gente bailara. Luego después de ahí venía el momento de la ceremonia, donde se hacía una representación, digámoslo así, de lo que pasó en la madrugada del 5 de septiembre, cuando el Mm. cura don Miguel Hidalgo y Costilla tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y fue donde llamó a este levantamiento en armas para luchar por la independencia de México, que a lo largo del tiempo y de los años se han ido descubriendo cosas nuevas, que si fue por una razón, que si fue por otra, que si por no sé qué, que si por diferentes cuestiones, pero aquí, pues obviamente la historia que nos marca, la que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años, pues nos lleva a este momento, que fue la madrugada del 16 de septiembre del año 1810, donde en la entrada, bueno, pues se presentó, se dio el grito allá en Dolores Hidalgo, en Guanajuato, fue donde se dio el grito de Dolores, y eso, pues, se representa de forma regular en cada una de las plazas o alcaldías. En los estados, los gobernadores lo hacen en los estados, el presidente lo hace en los capitalinos, en los municipios lo hacen los presidentes municipales o alcaldes ahora en la Ciudad de México. Entonces, en cada uno de los lugares, y obviamente en cada lugar había fiesta, juegos pirotécnicos, había música, feria, todo, y pues ahora de eso nada. Sí, es algo, una fiesta tremenda, ¿no? Que se ha hecho, excepto este año. Bueno, en el estado de Michoacán, tengo entendido que el año pasado no se celebró por todas las situaciones que vivieron, ¿no? No sé si recuerdas cuando aventaron granadas, que algunas personas fallecieron, bueno, fallecieron Sí, bastante, heridas y todo eso. Entonces, a sí. temor a que suceda lo mismo el 15 de septiembre, 16, la celebración es prácticamente un día normal. Así es correcto. Desgraciadamente, eso también depende mucho de la región, lo que se vive en ese momento, por desgracia. Ujú. Pero pues en la mayoría de los lugares como opciones de fiesta. Y además, cada familia pues hace lo propio en su propia casa, Claro, que se sí. reúnen los tíos, los abuelitos, los primos, etcétera, toda la familia con comida, llevan diferentes antojitos mexicanos, como te comentaba, desde el pozole, las quesadillas, Ujú. las flautas, Qué cualquier rico. cantidad de tamales, bueno, Dios, es algo riquísimo. Ay no, es de verdad que la comida mexicana es deliciosa. Bueno, mencionando un poquito sobre lo que comenté, ¿no? De lo que pasó el 15 de septiembre en Michoacán y todo eso, pues no es para que así es. asustemos a la gente, ¿verdad? La gente Ah, vaya, no, que no, no, claro. conozcan, Michoacán es bellísimo. Pasó ese Así es. suceso, pero yo he estado allá y todo ha estado muy tranquilo. O Sí, sea, siempre y cuando pues uno no vaya a buscar problemas, ¿no? O sea, claro.
Pero Michoacán es bellísimo, tiene tanta historia. Bueno, de ahí vienen los padres tenemos algunos padres de la patria, ¿no? José Ortiz Domínguez, Iturbide, varias personas, ¿no? Entonces es muy interesante conocer la Así es. historia de Michoacán también. Sí, sí, definitivo. Y de cada uno de los lugares, de cada uno de los estados de nuestra república, el por qué se dan las cosas, como decías tú, conocer la historia. Y apenas, fíjate que recientes fechas, el año pasado, si no me equivoco, Ujú. tuve la oportunidad de ir ahí justamente a la ciudad de Morelia, fui con la familia, fui al trabajo, pero además tuve la oportunidad de ir para allá. Y está muy bonito como para invitar a toda la gente que nos puede estar escuchando y viendo a que Eh, vayan, porque claro, ya que se acabe la pandemia, sabemos, obviamente ya sí, que retomemos las actividades normales, que puedan viajar con las medidas este, precautorias pertinentes y todo, pero cuando puedan hacerlo, que visiten el estado de Michoacán, la ciudad de Morelia, muy bonita, la catedral, todos los viernes, lo que son el viernes, viernes, sábado, domingo, se hace un espectáculo donde iluminan la catedral y cuentan parte de la historia de la ciudad de Morelia. ujú. Entonces es muy bonito, también se hace la verbena y de la comida, pues tú lo mencionabas y tú siendo de allá, que te puedo Sí, una todo lo que delicia. es el gazpacho, por ejemplo, Uy, los churros, los monuelos, sí, qué el delicia. ate, el ate que fíjate que ese es un paso muy recomendado para cuando vayan allá. Hay un paso muy bonito que es donde te llevan en una especie de tranvía a recorrer las calles principales de la ciudad de Morelia. Terminando el recorrido, terminas en la Casa del Dulce o el Museo del Dulce y del Chocolate, del dulce particularmente. Y ahí te enseñan y te narran cómo se prepara lo que es el famoso arte que conocemos y que dependiendo de la fruta con la que se prepara es con la que se le conoce, que puede ser membrillas, guayabate, en fin, con la fruta con la que se hace el dulce es como se le denomina. Y además del rompope, si me puede decir del rompope también. Uy, sí, sí. Entonces, es un paseo muy bonito, muy recomendable, dura aproximadamente una hora, entre hora y media lo haces, tanto el recorrido en el tranvía como ya la visita al Museo del Dulce, que está delicioso, riquísimo. Y en las fiestas patrias también, en la fiesta de Día de Muertos, que lo platicamos hace un año justamente, también es muy característico. Entonces, en cada uno de los rincones de la República, tienen como que una manera muy especial de celebrar. Cada región tiene una peculiaridad, es la palabra. Son muy peculiares a las partes. Si es en la ciudad, si es en provincia, al norte, al sureste, o sea, cada región tiene una manera muy peculiar de hacer. Porque no es además, hasta por la gente, cómo es. La gente en el norte es más bronca, más seca, más así, o sea, pero de todas maneras les gusta la fiesta, les gusta la banda, les gusta que la cerveza, que X cosa, ¿no? Allá la carne asada. En el norte casi todos vamos a celebrar con carne asada. En Sí. todos lados una carne asada. Pero ya lo que es la parte centro, la parte oeste, es diferente, va cambiando dependiendo de la región. Y en la costa, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Con la gente de la costa, que allá se la viven a gusto y que son bromistas y que se ríen y son dicharacheros y son platicadores. Entonces, bueno, cada parte tiene su magia. Sí, así es, cada lugar tiene su estilo, aunque hablemos, inclusive aunque hablemos el español, ¿no? Tenemos a utilizar palabras o llamar las cosas de formas distintas, ¿no? Que de pronto te quedas, ¿qué dijo? Me Sí, estaba tienes viendo toda la razón. un show de ¿cómo se llama? Franco Escamilla, que Franco dice Escamilla, sí. que los del norte hablan para arriba, ¿no? Y los de Ajá. México hablan para abajo. O sea, como que Eh, así más alargado, ¿no? Entonces sí, está súper está muy divertido, bueno. la verdad que me encanta su comedia. Sí, no, además particularmente, ya que hablas de Franco Escamilla, la verdad es que de este sketch que estás platicando particularmente, es muy divertido, porque comentaba él mismo, ¿no? Dice,
si pones a hablar a un yucateco y a uno del norte, o sea, a un paisano de Yucatán, digamos, es un Ajá, paisano, porque a final de cuentas mexicano, ¿no? Por eso le decimos paisano, es claro, mexicano. ajá, Un paisano de Yucatán, a uno de Yucatán o de Mérida, a un yucateco, lo pones ajá. a hablar contra uno del norte, aunque hablan español no se van a entender porque unos hablan de una manera y otros hablan de otra. Y dice, y aparte, si a eso le sumas que le metas un 20% de hablar barrio, y ponía el ejemplo, ¿no? Uy, Sí, no, carnal, es que tengo una bronca que no sé qué, y entonces hablaba de eso, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, es muy cierto. sí, Y así aún es. hablando en español, es diferente en cada región. Ujú, definitivamente. Yo lo he estado, no sé, creo que desde que escuché ese comentario, ¿no? Que dijo Franco, como que le presto un poquito más de atención inconscientemente, ¿no? Ah, sí, Ya, y es ¿por muy qué? Porque bueno, ¿eh? ya lo tienes ahí, ¿no? Entonces, pero es divertido, es un show divertido, Es definitivo. divertidísimo, la verdad, es Así, divertidísimo. así es. ¿Cómo llegaste a ser locutor? ¿Cómo llegué a ser locutor? Sí, Pues cuéntanos tu fíjate, historia, porque mira, yo creo que hay muchas personas que me imagino que quieren, muchos adolescentes, muchos jovencitos que quieren estar en la radio y ser locutores y hablar y que los escuchen, ¿no? Pero cuéntanos tu historia, ¿cómo fue? pues mira, te platico mi historia. Yo prácticamente nací en la radio. Mi padre también es locutor. Entonces, Ah, eh, remontándonos a los años 70, más o menos, ajá, allá en aquella época, eh, pues, que fue cuando dijeron, ahí va Emanuel, y pues ahí va Emanuel. Entonces ya llegué yo, papá era locutor. De niño, cuando yo niño, mi papá trabajó en la radio, él trabajó para Radio Fórmula, trabajó para el Grupo Radio Centro, trabajó para IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, y entonces ahí en IMER, sobre todo, particularmente en IMER, que yo ya tenía cierta edad, desde chico siempre me gustó, siempre tuve ese gusto por participar de los festivales y cuestiones, porque lo veía además con mi papá, lo ¿qué te veía, yo atraía? lo, la gente me atraía ese contacto de lo que era el estar ahí arriba del escenario, siempre me atrae. Ajá, Entonces, pues yo tenía la oportunidad de mandar para mi papá cuando estaba en las transmisiones. Yo muchas veces pues no podía ir con él, pero algunas otras tuve la oportunidad yo de ir a acompañarlo, estar en la cabina, conocer a sus compañeros operadores, porque ahora también la radio ha cambiado. ¿No? Hay muchos que ya son locutores operadores, donde también ya tú mismo operas tu consola, tus transmisiones, todo, pero antes era el locutor y el operador, era el productor, etcétera. Entonces iba a cambiar. En fin, yo empecé de niño en algunas participaciones en radio, en algunos programas infantiles y ya posteriormente yo quería estudiar de gastronomía. Sin ujú, embargo, sin embargo, al momento de yo querer hacer mi examen para estudiar gastronomía, por circunstancias de la vida, el destino no se dieron los factores, no fue así. ujú, Y un tío que le tengo mucho cariño, fue el que me dijo, oye hijo, así literal, hijo, ¿por qué si tú tienes la voz? Porque además a mí me cambió, yo heredé esa parte de la voz de mi padre, obviamente, es una parte de herencia. Entonces, tantito el beneficio de la voz y tantito el gusto que ya conocía, que yo ya lo había hecho, aún ajá. no de forma tan profesional, pero yo ya lo había hecho, niño, etcétera. Entonces ya de adulto me sentía, por qué no estudias comunicaciones y sigues y trabajas en lo que te gusta, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué no lo voy a hacer? Hice mi examen, estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, pero yo ya de hecho desde que estudiaba, yo empecé a trabajar en salones de fiesta, como maestro de ceremonias, como conductor de los eventos, 15 Mm, años, bodas, grabaciones. Yo empecé a trabajar aproximadamente a los 17 años, 17 años en salones de fiesta. Entonces, de ahí al año siguiente, a los 18 años, fue cuando empecé ya a trabajar para lo que fue radio y para eventos de gobierno. A los 18 años fui a radio y empecé a hacer freelance, que se le llama, en este caso en México también, empecé a hacer freelance con el 97.7, ya hace, tal vez alguno de los televidentes o de los radiocistas estarán recordando estos días.
Estéreo 97.7, la estación presenta. Entonces, de esa época yo iba a hacer grabaciones. Estaba yo muy chavito, pero lo hacía. Entonces, yo era el freelance, era el todólogo. Si alguien se quedaba clavado, me hablaban para que lo pudiera. Si alguien no podía llegar a grabar, pues me hablaban para ellos de grabación de cortinillas, entradas, salidas de programas. Seguí. Me certifiqué como locutor en el año 97. Tengo un certificado como locutor profesional A. De hecho, mi certificado es el certificado A 22371. 22.371. Eso es mi certificado. Entonces me certifiqué y de ahí, pues bueno, pues ya empezar a trabajar, a hacer tablas, a veces eventos gratis, a veces también grabaciones gratis, porque también es parte de lo que te permite irte fogueando. Entonces, y ya después, poco a poco, pues que me fui colocando como ya dándome a conocer y que ya la gente pues conocía mi trabajo y gustaba del mismo. Entonces ya trabajé después también para el mismo grupo Radio Centro. Posteriormente trabajé para Radio Universidad Nacional, Radio UNAM, en la frecuencia del 96.1 BPM. Y ya después de eso salí de radio, me dediqué solo a lo que fue la grabación de spots, cortinillas y eso, para que me contratara, literalmente, con diferentes estudios y productores, pero me dediqué más a hacer eventos y grabación, a eso me dediqué, a hacer pues, mi propio jefe, digamos así, de forma independiente, y pues con la bendición de poder hacer lo que me gusta, que me paguen por hacerlo, y eso digo, pues algo, pues, ¿qué te digo? Una fortuna. En el año 2011 obtuve el premio como maestro de ceremonias, la medalla Luis Ignacio Santibáñez, maestro de ceremonias, por la Asociación Nacional de Locutores, y hace 2 años exactamente me entregaron mi medalla por 25 años de trayectoria, también por la Asociación de Locutores. Ay, pues muchas felicidades. Muchísimas gracias. Pues sí, es poder aprovechar ese Claro. don, sacarle provecho en algo que me gusta hacer y que además lo disfruto mucho. Realmente yo disfruto mucho mi trabajo. Ahora cuando te doy la oportunidad de tener esta comunicación contigo, la invitación a formar parte de tu programa, Ujú. desde el año pasado y ahora que tenemos la oportunidad otra vez de retomar, para mí es un gusto poder hacer, poder compartir y platicar de muchas cosas. O sea, ahorita que hablamos de las fiestas patrias, ahora que, bueno, te agradezco el que me des este espacio de platicarles un poquito de esta historia de mi trabajo, cómo empezó Manuel como locutor, por qué tomó esa opción de ser locutor. Porque sí me gustó, pero he de ser honesto, al inicio yo había pensado en ser chef. Sin embargo, no hubiera podido ser chef, o tal vez sí, porque yo al ser intolerante a la lactosa, pues te imaginarás que no puedo comer ni queso, ni crema, ni nada de eso, no se podía, pero tal vez hubiera tomado otra línea y hubiera podido ofrecerle a la gente una opción donde todos aquellos que son intolerantes a la lactosa, hacer comida y platillos para ellos, tal vez, pero al final de cuentas, la realidad es que la vida me llevó hacia este camino del micrófono, de la locución, de la conducción, y al día de hoy son 27 años ya prácticamente de dedicarme a esto que amo y adoro y que es una pasión para mí. Sí, definitivamente. Uno yo creo que puede comprar títulos, puede comprar otras cosas, pero la experiencia nunca. Fíjate que no, tienes mucha razón. Lo que es la experiencia se tiene que aprender, como dicen en el medio, con las tablas. No hay más. O sea, las tablas se aprenden en el juego. Si quieres, para cualquiera de los, tú me preguntabas en un momento, que para todos aquellos jóvenes, todos aquellos que están buscando llegar a este medio, dedicarse a la locución, a la conducción, pues bueno, ¿cuál sería el medio, cuál sería la forma? ¿No? ¿Qué deberían de hacer? Lo primero yo creo que tendrían que hacer un muy buen análisis y decir, ¿realmente es esto lo que me gusta? Es comunicar, es buscar estar en contacto con la gente, el, no sé, hasta mira, te voy a poner un ejemplo. De repente Ujú. cuando nos toca ir al estudio de grabación, que he tenido la oportunidad, hasta tratar de lograr entender lo que te dice un director o lo que te pide un cliente. ¿Por qué? Porque de repente cuando estás grabando, te digan, a ver, dame una toma, pero que sea institucional, pero a la vez con punch, pero a la vez con esencialidad, pero a la vez con más ímpetu y con más intención. Entonces, sí te Mm. quedas pensando
pensando en, ¿qué quiere? En este sentido, pues sí es un trabajo que requiere de mucho sacrificio, además, porque cuando tú te dedicas al medio, dígase cualquiera que este sea, televisión, radio, doblaje, locución, pues muchas veces tienes que estar, dejar de lado a la familia. ¿A qué me refiero? En el hecho de que en fechas importantes, como son justamente 15 de septiembre, días de Ujú. la madre, día del padre, navidades, sobre todo cuando estás en medios, pues si te toca cubrir, te toca cubrir o el evento o te toca cubrir el turno del mero 24 del 31, esas fechas por desgracia pues tienes que sacrificar el no poder estar con tu familia y no poder convivir con ellos. Entonces, eso es pues una de las partes que sí tiene, que no es tan bonita de este medio. Tiene muchas satisfacciones, el poder conocer a mucha gente de muchos lugares, que la gente pueda reconocer tu trabajo a través de, yo escuché tu voz, escuché tu voz en algún comercial, o eres tú el que salió en tal lugar, etcétera. Yo te vi, yo te conozco, te vi en tal evento. Eso es bonito, pero definitivamente también tiene un sacrificio muy grande y yo creo que eso es lo único malo que sí tal vez podría yo decir de este trabajo y particularmente es que en ciertas fechas particulares o en ciertas fechas especiales, por desgracia tienes que no, o tienes que dejar de asistir o estar ahí. Es muy interesante lo que estás comentando, pero me gustaría que repitieras de nuevo, que fue con donde perdimos un poquito de conexión, donde que estábamos comentando de las personas que quieren, que tal vez quieren ser locutores. ¿Qué le recomendarías? Primero que nada, tú mencionaste algo muy importante que me gustaría que lo repitieras. ¿Qué le recomiendas a esas personas? Primero que hagan un análisis de conciencia si realmente es lo que quieren hacer, porque hay que amar esta profesión, eso es definitivo. ¿Ok? El que vean qué pueden ellos aportar de Ujú. bueno, qué pueden aportar de, ya sea con su talento, con su voz, que tengan porque no solo es tener una voz, una buena voz, no es solo es tener una buena imagen, es qué más vamos a aportar, estudiando, aprendiendo, y no es que sea uno experto en todos los temas, no, pero sí debes de tener una amplia un amplio conocimiento o un conocimiento general bastante amplio para poder dominar y entablar una buena conversación, un conocimiento del Claro. lenguaje, no tener muletillas, buscar la mejor forma de expresarte, la manera en la cual tú te diriges hacia el público también es importante. ¿Qué le vas a proponer? Porque además también hay público para todo. Dígase, como por ejemplo el público al que le gusta Adal Ramones, Facundo, que son más irreverentes, que ellos han hecho su carrera a través de ese tipo de bromas, de cosas, sketches, etcétera, y ver hacia dónde te vas a enfocar. Entonces, primero, hacia dónde quieres, qué vas a proponer, qué es lo que tú quieres, cuáles son tus, en este caso, cuáles son tus dones, cuáles son lo que tú tienes para dar y ya con base en eso buscar acercarte a quienes te van a dar lo mejor, o sea, quienes te puedan llevar de la mejor manera. Ahora, aclarar una cosa, el estudiar, por ejemplo, ciencias de la comunicación, no quiere decir que con eso uno vaya a ser locutor o conductor. Es muy Claro. diferente. Porque lo que es, vas a aprender la teoría, los procesos de comunicación, cómo debes de entablar, o sea, sí vas a aprender de eso, Ujú. pero ya la práctica es totalmente diferente, ya la práctica es muy distinta. Entonces, si lo que quieren es dedicarse a esto, yo creo que deberían de tomar en cuenta el desde inicio, aún desde antes de empezar a estudiar, perdón, buscar acercarse a los medios, a trabajar, a ver qué son, ¿por qué? Porque hay tecnicismos, hay cosas que se ocupan en el medio, hay ciertos mecanismos de comunicación. Por ejemplo, cuando estamos en un programa en vivo al aire, el tipo de señales que te hace un operador, un productor, vamos al aire, regresamos, haz un corte, alárgate, córtale, o sea, todo eso también es un lenguaje y tienes que aprender a hacerlo Claro. y a conocerlo también. Ujú. Definitivamente. Para llegar a ser un buen locutor, yo creo que debes de tener
Primero, y si es importante, una buena voz. Una voz que sea característica, una voz que sepas colocar. Tienes que aprender a respirar, tienes que aprender a colocar tu voz, saber cómo hablar, conocer tus resonadores, saber de qué manera puedes proyectar esa voz. Tienes que aprender a leer muy bien, porque cuando tienes que hacer alguna grabación o estás en un programa en vivo, muchas veces te pasan algún texto y es un texto que tienes que dar lectura a golpe de vista, a primera vista, y entonces la lectura es importante. Leer cualquier cosa es fundamental, lo que sea, ya sea un libro, una revista, un artículo, cualquiera que esto sea, te va a dar una riqueza de vocabulario más amplia. También, además de tener esta buena voz, de tener una riqueza de vocabulario, debes de buscar tomar cursos o acercarte a gente con cursos en línea sobre cómo colocar la voz, sobre cómo entonar, cómo calentar, qué intenciones dar. Si vas hacia el doblaje directamente, estudiar actuación, eso es definitivo, para que sepas cómo proyectar con la voz una intención, cómo proyectar con la voz un sentimiento, solamente con la voz. Y eso también lo tomas dentro de los cursos de locución, que en cierta manera es la forma en la cual tú puedes ingresar, ir entrando poco a poco al medio. Claro, eso de verdad es una información que es buenísima para saber pues qué hacer en ese momento, ¿no? De que tenemos que decidir, quiero ser o no quiero ser, qué es lo que quiero, cuál es mi pasión o cuál es mi don o como le llamemos, ¿no? Antes de estar, si se quiere estudiar y pasar 5 años o 6 años y luego resulta, ay, no, siempre no quiero, quiero otra cosa, ¿no? Entonces es muy importante practicar y pues aunque sea investigar sobre lo que Así es, queremos. así es, tienes toda la razón. Mira, yo creo que lo más importante, sea cual sea la carrera que vayan a tomar la gente, cualquier profesión, que le guste, que le tengan amor a esa profesión. Yo creo que eso es fundamental. Si es un médico, si es un arquitecto, un licenciado, un ingeniero, Ujú. cualquiera que ésta sea, que el sentimiento de satisfacción y la pasión con la cual va a hacer lo que cualquiera actividad a la que se vaya a dedicar, que la pasión con que lo haga sea ahora sí que el impulso primario que lo lleve a hacerlo. Porque si uno ama lo que hace, de verdad, lo hace no importa si estás cansado, no importa Claro, si te sientes mal, no importa si ya lo repetiste 20 veces, porque a veces no es nada fácil. La gente a veces se imagina que primero, por ejemplo, en una grabación, te puedes a veces tardar hasta 1, 2, 3, 4, 5 horas, dependiendo de qué tanto vayas a grabar, de qué tanto te equivoques, te trabes. A veces nos pasa que nos trabamos con alguna frase y por más no se puede y no se puede, entonces necesitas romper en ese momento, darte un break y empezar a retomar otra vez. Cuando estás en un evento tienes que controlar los nervios. ¿Por qué? Porque te empiezan a dar toda la información de primera mano, que si fulanito de tal, sultanito de tal, que si no sé qué, que si ya llegó fulanito, tienes que presentarlo, que si hay un cambio en el programa, hazlo de inmediato. Cuando estás en una emisora de radio, saber improvisar, porque a veces como ahorita justamente que se estaban presentando los problemas técnicos, a veces hay problemas técnicos y ni modo que la gente sepa, ¿no? Hay que saber cómo cubrir esas cosas para que la gente no lo vea y es parte importante. Entonces, por sí. esa razón, se debe de tomar en cuenta que lo que hagan, lo hagan con esa pasión, o sea, que Ujú. realmente se tomen en cuenta que no es tan fácil, no es tan sencillo y es una labor muy, muy bonita, pero a su vez muy complicada y que conlleva una gran responsabilidad. Porque además lo que decimos en el micrófono, quienes lo ven, quienes lo escuchan, tiene un peso sobre esas personas. Y si les decimos algo bueno, y podemos sembrar una buena semilla, pero también si decimos algo malo, también podemos afectar a alguien, definitivamente. Cada cosa tiene su Sí. chiste y Ujú. cada cosa tiene su magia. Vamos a ponerlo de esa manera. Cada cosa tiene su Exactamente. magia y su chiste, definitivamente. Pero también es muy cierto lo que mencionaste, de que pasan las horas y de pronto uno tiene que querer, tiene que amar lo que está haciendo, porque pueden pasar, yo recuerdo cuando fue ayer, ¿no? Estoy haciendo diseños
Entonces estuve ahí en la computadora horas, horas, horas y no me di cuenta, ya habían pasado como 4 o 5 horas. Sí, Y yo ahí poniendo, siguiendo trabajando en los diseños, pero se me hizo como que fue nada, claro, cansada de mis ojos y todo eso, pero es algo fascinante, ¿no? O sea, uno tiene que que te gusta disfrutar, hacer. sí, que Así no lo vea es. como, ay, tengo que hacerlo, no. Pues, Emanuel, muchísimas gracias. La verdad que una experiencia tremenda, como te lo dije desde un principio. Uno puede comprar un montón de cosas, pero la experiencia nunca. Tú puedes ser un gran ejemplar para un montón de personas. Muchísimas gracias, te agradezco tus palabras. Mira, realmente yo creo que aquí lo importante digamos que lo que yo les podría decir es que cualquier profesión que vayan a tomar, si es las comunicaciones o la comunicación, los medios, el periodismo, el periodismo, sea los medios, sea ser músicos, cantantes, doctores, lo que sea. Mira, te voy a compartir, hace un tiempo mi padre me decía, sea lo que sea que tú quieras dedicarte a hacer o ser, pero sé el mejor. Así seas barrendero, así literalmente me lo decía. Así seas barrendero, pero que seas el mejor. Que la gente cuando pase por la calle que te toca barrer, que digan, ah, esta calle la barrió Manuel porque está perfectamente barrida. Siempre me lo decía de esa manera. Entonces, eso que aplique para cualquier persona y para quienes quieran dedicarse a los medios, que también sean responsables y que tomen en cuenta que debemos de ser cuidadosos con lo que decimos. El micrófono es un gran poder, pero también nos conlleva a que seamos muy responsables con ello, porque la gente, los jóvenes, los niños, nos siguen, escuchan lo que decimos, escuchan lo que les comentamos, lo bueno, lo malo, lo regular. Y si decimos algo que pueda afectarles, de verdad les puede causar mucho daño. Entonces, yo creo que aquí lo más rescatable de todo esto es que cualquier profesión o cualquier cosa que hagan, lo hagan con pasión, que si son los medios y la comunicación, que también lo hagan con toda la pasión, con toda la entrega, con toda la dedicación, que se preparen leyendo, respirando, tomando clases de canto. Es más, yo te podría decir, tomando clases de canto, de vocalización, de expresión oral, expresión corporal. ¿Por qué? Porque todo eso complementa lo que uno puede hacer y lo que uno puede dar más. Cómo te proyectas en un escenario, cómo te proyectas ante las cámaras, cómo te proyectas hasta en el mismo radio, en una cabina de radio, cómo con tu voz puedes proyectar y acompañar a una persona que tal vez está muy lejos y está trabajando solito o que va caminando, que va manejando su tráiler o su camión y que va escuchándote, pero que tú le vas haciendo ameno el rato y vas haciendo su Ujú. compañía. Vas, va siendo su compañía y va escuchando que le platicas de una cosa, le platicas de otra cosa, le das una sugerencia, un consejo, los escuchas también cuando recibes sus llamadas telefónicas, en fin. Entonces, eso son de los complementos o serían de los puntos que creo que deberíamos o que se pueden tomar en cuenta cuando uno quiere dedicarse a esto, el hacer todo eso es que se haga hacerlo con esta pasión y con esa entrega, con ese cariño para la gente y no perder el piso, que eso es algo también muy importante. No creer que porque ya sale uno un momentito en la tele, en un TikTok, en Instagram o que ya saliste en algún medio, quiere decir que ya eres el más famoso del mundo y que nadie te merece. Creo que lo mejor es mantener la sencillez y así como podemos tener la oportunidad de conocer tal vez a algún mandatario del mundo, el más importante, vale tanto como poder saludar a una persona que te pide un autógrafo, una foto o alguna cosa así, y que mucha gente, por desgracia, pierde el piso. Esa es una realidad. Y que de repente ya nada más los ves cómo tratan a toda la gente, a sus fans, que los tratan feo. Y creo que eso no se vale. Eso no debe de ser así. No hay que perder el piso nunca. Eso es importante. Claro, es muy importante mantenernos con la humildad, ¿no? De siempre pensar y dejar nuestro mundo mejor de como lo encontramos, ¿no? En el aspecto de qué puedo aportar para tu vida, cómo puedo ayudarte a ser mejor, dándote algo que te sume. Si es algo que te afecta y te resto, pues mejor media vuelta y me voy, ¿no? En este mundo, pues yo creo que
hay un montón de personas tóxicas o a la misma vez todos podemos ser tóxicos en algún momento, ¿no? Pero es muy Así es. importante poder identificar qué queremos, por qué lo queremos y cómo lo queremos, ¿no? ¿A quién Así queremos en es. nuestra vida? Así Porque hay que es. tener en Tienes toda cuenta la que de razón. lo que nos rodeemos es lo que nos vamos a alimentar mentalmente. Sí, tienes toda la razón. Y el entorno y la energía hacia dónde queremos fluir, hacia dónde Exacto. queremos ir, hacia lo bueno o queremos ir hacia lo malo. Mira que lo mismo nos cuesta pensar positivo que pensar negativo, desgraciadamente. Entonces, Ujú. yo creo que aquí es mucho mejor que pensemos positivo, ponerle todas las ganas del mundo. Reiteramos, es una situación y una circunstancia muy difícil y una prueba muy grande que la vida nos está poniendo esta pandemia, Así esta es. cuestión del COVID es una prueba muy importante y muy grande. Pero hay que aprender Así de ella. es que esta vida está llena como de, digamos, de dos, de víctimas o ganadores. O sea, ¿de qué lado queremos estar? ¿De qué grupo queremos estar? ¿Del lado de las víctimas? ¿De que, ay, todo el mundo, ay, pobrecito, pobrecita, mira, oh? O de las ganadoras, de que pase lo que pase, ni modo, salgo para adelante. No es fácil. El camino no es fácil, pero se puede. Podemos adaptarnos, ¿no? ¿Quién Es es correcto. cuál es quién es el hombre más fuerte, ¿no? El que se adapta. Exacto, exacto. Dicen por ahí renovarse o morir, y eso es muy cierto. Ujú. Tenemos que adaptarnos a lo que es, o estás y avanzas, o te quedas y te vas hundiendo, ¿no? Oye, Fíjate, ajá, no, dime. dime. Nada más ahora sí que complementar lo que tú comentas. En alguna ocasión me platicaban de una fábula que hablaba Ajá. de no sé si la habrás escuchado, es la fábula del burrito. Y te la comparto y se las compartimos a todos los que a todos los que nos están escuchando y viendo. Ujú. Eh, era cuenta la historia que en alguna tierra lejana existía, pues, un hacendado muy rico que tenía un burro y un pozo. Un burro que aparentemente ya no le servía y un pozo que ya no le daba agua. Entonces, de una manera muy infame, les dice a sus sirvientes, vayan y pongan al burro y entiérrenlo en el pozo. Entonces, él sí, así lo mencionaba. Entonces resulta Okay. que, pues, los sirvientes le hacen caso, van, llevan al burro al pozo, lo colocan hasta el suelo, bueno, hasta abajo, y empezaron a palar, a dar las paladas de tierra. Ujú. En cuanto el burrito sentía la primer palada de tierra en su lomo, se sacudió y se movió hacia un lado. Sintió la segunda palada y se sacudió y se movió hacia el otro lado. Y así toda la tarde. Llegó la tarde, prácticamente a la noche, y los sirvientes habían tapado el pozo, pero el burrito ya estaba arriba. Entonces, la moraleja de todo esto es, hay que ser como el burrito, hay que sacudirnos y movernos. Si nos queremos quedar enterrados, nos quedamos ahí impávidos, inmóviles, y sí nos va a caer la tierra, pero si somos más inteligentes, nos sacudimos, nos movemos y aprovechamos las circunstancias para tener un mayor crecimiento y un beneficio. Entonces, Ujú. ahora hay que tomar eso para seguir adelante. Te digo, he ahí la famosa fábula del burrito, ¿no? Sacúdete y muévete. Sacúdete de lo que estás haciendo, muévete, busca una perspectiva diferente que te dé un mayor beneficio para salir adelante. Ahora ya hay muchas cosas que nos permiten llegar a mucha gente de redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, a través de los mismos canales como Ujú. los podcasts, etcétera. Todo esto nos permite llegar a mucha gente y hacer cosas buenas, productivas, divertidas, tener contenidos buenos que nos diviertan, contenidos interesantes donde sea de un crecimiento para la gente y para uno mismo. Y no cosas que nos causen más problemas, que creo que eso no Claro. se debe.